Mi suegra encerró a nuestra niña pequeña afuera en la noche de invierno diciendo, los niños necesitan entender el frío real. ¿Dónde está Lucía?, pregunté, encontrando a Margarita bebiendo tranquilamente té a las 2:47 de la madrugada. El dormitorio de mi hija de 3 años había estado vacío, tibio de fiebre, pero ningún niño a la vista. Margarita señaló hacia la puerta trasera sin levantar los ojos de su revista. Afuera, aprendiendo autosuficiencia, a través del cristal escarchado, vi una pequeña forma acurrucada inmóvil en la nieve. Mi hija en pijamas delgados, rodeada de blanco. El cerrojo estaba bloqueado firmemente. ¿Cuánto tiempo?, exigí, las manos temblando mientras giraba la cerradura. El termómetro marcaba -12 grados. Lucía se sentaba como una muñeca rota contra los escalones del porche. Ya no lloraba. Apenas respiraba. 3 horas, dijo Margarita, revisando su reloj. Dejó de hacer berrinches después de la primera hora. Muestra que está aprendiendo que las lágrimas no resuelven problemas. Su voz llevaba satisfacción casual, como si discutiera una receta exitosa. Los labios de Lucía estaban azul púrpura. Su piel se sentía como mármol congelado cuando la levanté. Sin respuesta cuando grité su nombre, ojos mirando a la nada. Marqué el 911 mientras Margarita continuaba bebiendo té. Está bien, dijo desdeñosamente. Mis hijos sobrevivieron cosas peores. Los paramédicos trabajaron frenéticamente. Temperatura corporal 31 grados, anunció uno. Lo normal eran 36,6. Luchaban para salvar su vida mientras Margarita les contaba sobre Lucía, sonámbula que salió y quedó accidentalmente encerrada afuera. Su mentira salió suave como seda. En el hospital, doctora Jiménez estabilizó la temperatura de Lucía con fluidos intravenosos calentados. Otros 30 minutos y el paro cardíaco habría sido inevitable, me dijo privadamente. Esto no fue accidental. El patrón de congelación indica exposición prolongada deliberada. Margarita interpretó perfectamente a la abuela preocupada para el personal, trayendo animales de peluche y hablando lacrimosamente sobre el terrible accidente. Pero cuando Raquel llegó de su turno de enfermería, la máscara de Margarita se resbaló. Te dije que era demasiado blanda, siseó. Mimar crea debilidad. Raquel miró a su madre con horror. Casi mataste a mi hija. Margarita se enderezó defensivamente. La fortalecí. Mi generación sobrevivió inviernos que destruyen a estos niños débiles y modernos. Lucía necesitaba dificultad real para construir carácter. La entrevista policial reveló la filosofía de Margarita. Había criado 5 hijos a través de amor duro que sería llamado abuso hoy. El hermano menor de Raquel había muerto a los 4 de neumonía, pero me pregunté qué había pasado realmente durante esos inviernos duros de Minnesota. El oficial Díaz tomó notas, pero explicó la realidad legal. Sin testigos del encierro actual, probar peligro intencional era casi imposible. La historia de sonambulismo de Margarita proporcionaba duda razonable. Los cargos criminales eran improbables sin más evidencia. Instalé cámaras ocultas por toda nuestra casa inmediatamente. Si Margarita se acercaba a Lucía otra vez, tendría prueba. Pero era más inteligente que eso. Contrató al abogado Jaime Morales y comenzó a construir un caso de que yo era un padre inadecuado, paranoico y controlador. La batalla por custodia comenzó 3 semanas después, cuando Margarita solicitó derechos de visitación de abuelos. Su abogado alegó que Raquel estaba siendo manipulada por un esposo abusivo que trataba de aislarla de la familia. Me pintaron como inestable, obsesionado con teorías conspirativas sobre el error inocente de una abuela amorosa. La hermana de Margarita, Elena, testificó que siempre había sido celoso de la relación cercana de Margarita con Raquel. El pastor de Margarita, reverendo Francisco, habló sobre sus décadas de trabajo voluntario con programas infantiles en la primera iglesia bautista. Incluso nuestros vecinos la describieron como abuela devota, quien siempre traía galletas caseras durante las visitas. Mi abogado, David Restrepo, luchó contra la reputación cuidadosamente construida de Margarita. Había pasado 60 años construyendo la fachada perfecta de respetabilidad. Voluntaria de iglesia, líder comunitaria, matriarca amada que había criado 5 hijos exitosos sola después de la muerte de su esposo. ¿Quién creería que tal mujer fuera capaz de congelar deliberadamente a un niño? Raquel fue destrozada por el procedimiento. Su madre la había criado sola después de que el padre de Raquel murió en un accidente automovilístico cuando tenía 8 años. Margarita había trabajado dobles turnos como supervisora de fábrica para mantener comida en la mesa y ropa en las espaldas de sus hijos. Raquel recordaba esos años como difíciles, pero llenos del amor feroz y determinación de su madre. Tal vez realmente malentendiste lo que pasó esa noche, me dijo Raquel, después de una sesión de corte particularmente brutal, donde el abogado de Margarita había destrozado mi credibilidad. Mamá tiene sus maneras anticuadas, pero nunca ha lastimado a nadie. Estabas en pánico, estaba oscuro. Tal vez no fue tanto tiempo como pensaste. Pero no podía olvidar la satisfacción en la voz de Margarita cuando dijo que Lucía había dejado de llorar después de 1 hora. La manera casual como había revisado su reloj cuando me dijo que habían sido 3 horas. El bloqueo deliberado de ese cerrojo. Esto no fue malentendido. Fue intento de asesinato. Durante la 3ª semana de audiencias de custodia, noté que el comportamiento de Margarita se volvía más errático. Miraba fijamente a Lucía durante visitas supervisadas con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Traía regalos extraños, abrigos de invierno en julio, compresas de hielo disfrazadas como juguetes, libros sobre supervivencia en condiciones duras. Está planeando algo, le dije a Raquel, después de una visita particularmente perturbadora, donde Margarita había pasado 1 hora enseñando a Lucía sobre síntomas de hipotermia, alegando que era educativo. Raquel pensó que estaba siendo paranoico, pero la obsesión de Margarita con frío y resistencia estaba escalando. El avance vino de una fuente inesperada 6 semanas en el caso de custodia.
La amiga de la infancia de Raquel, Emma Hardwell, me contactó después de ver cobertura noticiosa. Necesito hablarte sobre el hermano de Raquel, Tommy, dijo, su voz temblando por teléfono. Lo que le pasó no fueron causas naturales. Emma había tenido 7 años cuando Tommy murió a los 4, suficientemente mayor para recordar detalles que los adultos habían descartado u olvidado. Margarita solía encerrarlo afuera cuando se portaba mal, me contó. Incluso en invierno, lo llamaba consecuencias naturales, y decía que los niños necesitaban entender que el mundo era frío e implacable. La noche que Tommy contrajo neumonía, Emma había estado durmiendo en casa de Raquel. Fue testigo de Margarita arrastrando a Tommy afuera en su ropa interior a las 23 horas después de que había mojado la cama. Le dijo que podía entrar cuando aprendiera a controlarse como un niño grande. Observé desde la ventana del piso de arriba mientras golpeaba la puerta, pero ella simplemente lo ignoró. Tommy había estado encerrado afuera por más de 4 horas en clima de febrero, igual que Lucía. Desarrolló neumonía esa noche y murió 3 días después en el hospital. El certificado de defunción decía causas naturales, pero Emma recordaba la satisfacción fría de Margarita, mientras Tommy luchaba por respirar en esos días finales. Seguía diciendo que finalmente estaba aprendiendo a ser fuerte, recordó Emma. Incluso mientras se estaba muriendo, le decía a la gente que al menos ya no estaba llorando. Hacía que pareciera como si su muerte fuera de alguna manera edificante para el resto de la familia. Con el testimonio de Emma, peticionamos reabrir la investigación de la muerte de Tommy. El médico forense explicó que la hipotermia severa compromete gravemente los sistemas inmunológicos, haciendo la neumonía más probable y más mortal. La disciplina de Margarita había causado directamente la muerte de su propio hijo 40 años atrás. Más testigos comenzaron a emerger una vez que la historia de Emma se hizo pública. Los exvecinos de Margarita, de 3 casas diferentes, recordaron incidentes extraños. La familia Johnson recordó a la hija de Margarita, Susana, siendo encerrada en el sótano de raíces durante tormentas eléctricas para superar su miedo. Los Anderson recordaron a la hermana mayor de Tommy, Jenny, cayendo por las escaleras repetidamente, siempre cuando Margarita alegaba que había estado respondiendo mal. Señora Valeria Cooper, ahora de 78 años, había sido vecina de al lado de Margarita cuando Raquel era adolescente. Testificó que Margarita había encerrado a Raquel afuera durante la noche, durante una tormenta de nieve de enero, cuando Raquel tenía 16 años, estaba embarazada y soltera. Margarita dijo que necesitaba entender la fría realidad de sus decisiones, recordó señora Cooper. Eso explicaba por qué Raquel nunca había mencionado haber estado embarazada de adolescente. Había perdido al bebé esa noche, probablemente debido a la hipotermia que Margarita había inducido deliberadamente. Raquel había bloqueado el recuerdo, pero señora Cooper recordaba encontrar a Raquel inconsciente en la nieve la mañana siguiente y llevarla corriendo al hospital. Cuando le mostré a Raquel el testimonio de señora Cooper, se derrumbó completamente. Los recuerdos regresaron en torrente. Los calambres, el sangrado, la estancia en el hospital donde los doctores dijeron que había perdido al bebé debido a complicaciones. Margarita había convencido a Raquel de 17 años que el aborto espontáneo era el castigo de Dios por sus pecados. También mató a mi bebé, susurró Raquel, lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que fue mi culpa por haber quedado embarazada, pero ella asesinó a mi hijo, igual que trató de asesinar a Lucía. El alcance completo de la crueldad de Margarita finalmente se estaba volviendo claro. Doctora Patricia Neumann, una psicóloga infantil, testificó sobre el patrón de abuso que se extendía 4 décadas. Margarita usaba hipotermia como arma de control, alegando que construía carácter mientras en realidad cometía asalto. Las noches más frías eran cuando infligía el mayor daño, sabiendo que congelamiento e hipotermia serían culpados al clima en lugar del abuso. Los otros hijos de Margarita comenzaron a hablar una vez que se dieron cuenta que no estaban solos. El hermano de Raquel, Marco, testificó sobre ser encerrado en el garaje durante tormentas invernales. La hermana Jennifer describió ser forzada a dormir en el sótano sin calefacción cada vez que decepcionaba a su madre. Cada hermano había pensado que era el único objetivo. La investigación se expandió cuando la detective Lisa Murphy descubrió que Margarita había estado casada 2 veces antes del padre de Raquel. Su primer esposo, Roberto Thornton, había muerto en 1962 de exposición, después de que su carro se descompuso en una tormenta de nieve. Los testigos dijeron que Margarita había rehusado dejarlo entrar de vuelta a su casa después de una discusión, alegando que necesitaba resolver las cosas por sí mismo. El segundo esposo de Margarita, Guillermo Cross, había muerto de neumonía en 1968, después de ser encerrado fuera de su casa durante una tormenta de hielo. La muerte había sido clasificada como accidental, pero los vecinos recordaron el comportamiento extraño de Margarita. Había esperado hasta la mañana para descubrir a Guillermo congelado en su porche. Luego actuó sorprendida y afligida. Ha estado matando gente por 60 años, me dijo la detective Murphy, usando el clima invernal como su arma. Es suficientemente inteligente para hacerlo ver accidental, pero hay un patrón claro. Cualquiera que desafiara su autoridad o la decepcionara, terminaba muerto por exposición. El FBI abrió una investigación federal sobre las actividades de Margarita a través de múltiples estados. Los registros mostraron que se había mudado frecuentemente, siempre después de muertes sospechosas o casi muertes de miembros familiares. Había perfeccionado su método a lo largo de décadas, aprendiendo cómo infligir daño máximo mientras mantenía negación plausible. La agente Carol Stevens entrevistó a los parientes sobrevivientes de Margarita por todo el país. Un sobrino en Montana recordó ser encerrado en un granero sin calefacción por 2 días cuando tenía 8 años. Una ex hijastra en Dakota del Norte describió ser forzada a caminar descalza por la nieve
como castigo por pereza. Las víctimas que habían sobrevivido habían aprendido todas a nunca contrariar a Margarita otra vez. La primera víctima de Margarita había sido su propia hermana menor, Dorothy, en 1954. Margarita tenía 16 años cuando encerró a Dorothy de 8 años afuera de su granja familiar durante una tormenta de nieve. Dorothy murió de hipotermia, y Margarita heredó el fondo fiduciario de su hermana de sus abuelos fallecidos. El patrón había comenzado temprano y continuó por 6 décadas. Los registros mostraron que Margarita había cobrado pagos de seguro de vida en 7 diferentes miembros familiares a lo largo de los años. Cada muerte había sido clasificada como accidental o causas naturales, pero el motivo financiero era claro. Había asesinado por dinero mientras lo disfrazaba como disciplina o construcción de carácter. El arresto de Margarita hizo noticia nacional. Los medios la apodaron la asesina del hielo, una abuela que había usado clima invernal para asesinar miembros familiares por 60 años. Psicólogos aparecieron en programas de entrevistas discutiendo su patología, la necesidad de control absoluto combinada con el placer sádico de ver otros sufrir. Testifiqué ante el gran jurado sobre encontrar a Lucía esa noche. El fiscal me pidió describir el comportamiento de Margarita, la manera casual como había discutido casi matar a mi hija. Estaba orgullosa de lo que había hecho, dije. Genuinamente creía que torturar a una niña de 3 años era buena crianza. El juicio se volvió un circo mediático. Margarita contrató 3 abogados y alegó estar siendo perseguida por tener valores anticuados. Su equipo de defensa argumentó que todas las muertes fueron coincidenciales, que simplemente había tenido mala suerte de perder tantos miembros familiares por accidentes y enfermedad. Pero la fiscalía desmanteló metódicamente sus alegatos. Expertos médicos explicaron cómo la exposición deliberada causó las muertes. Meteorólogos testificaron sobre las condiciones climáticas específicas durante cada incidente. El patrón era inconfundible. Margarita había armado el invierno contra su propia familia por 60 años. Raquel luchó con culpa durante todo el juicio. Había invitado a Margarita a nuestra casa, confiado el cuidado de Lucía a ella, descartado mis preocupaciones como paranoia. ¿Cómo no lo vi?, preguntó durante una de sus sesiones de terapia. Mi propia madre era una asesina serial, y le entregué a mi hija. Doctora Susan Martínez, la terapeuta de Raquel, explicó cómo los hijos de abusadores a menudo no pueden reconocer el abuso como anormal. Tu madre te condicionó a aceptar su comportamiento como crianza normal. La mente se protege racionalizando trauma, especialmente cuando viene de un cuidador primario. Lucía requería terapia continua para procesar su trauma. La terapeuta de juego, doctora Ann Foster, usó muñecas y dibujos para ayudar a Lucía a entender que lo que pasó no fue su culpa. A los 4 años, Lucía a veces aún despertaba llorando por tener frío, pero estaba sanando gradualmente con amor y calidez consistentes. La revelación más impactante del juicio vino cuando el certificado de nacimiento original de Margarita fue descubierto. No había nacido Margarita Cross, como había alegado, sino Ingrid Larsson, hija de inmigrantes noruegos que habían muerto en el Dust Bowl. Había robado la identidad de Margarita Cross en 1960 después de que la verdadera Margarita murió en un incendio de casa. Había estado viviendo una mentira toda su vida adulta, explicó la detective Murphy. Ingrid Larsson desapareció después de que sus padres murieron, y Margarita Cross emergió con documentos falsificados. Ni siquiera es quien dice ser. El robo de identidad añadió cargos federales al caso de Margarita. Había defraudado la seguridad social por 40 años, cobrado beneficios bajo el nombre de una mujer muerta, y usado documentos falsos para casarse con múltiples hombres que después murieron bajo circunstancias sospechosas. El alcance de sus crímenes era asombroso. Durante el contrainterrogatorio, Margarita finalmente mostró emoción, no remordimiento, sino rabia por ser expuesta. Le di fuerza a esos niños, le gruñó al fiscal. Les enseñé que el mundo era duro e implacable. Los que sobrevivieron se volvieron mejores personas por lo que les enseñé. Cuando le preguntaron sobre la muerte de Tommy, Margarita permaneció desafiante. Era débil. Nunca habría sobrevivido hasta la adultez de todos modos. Simplemente aceleré lo inevitable. Su completa falta de empatía impactó incluso a reporteros de corte endurecidos que habían cubierto juicios de asesinato por décadas. La fiscalía trajo familias de todo el país cuyos miembros habían muerto sospechosamente bajo el cuidado de Margarita. Una prima de Oregon, cuya hija había muerto de exposición durante un viaje de campamento con Margarita. Un sobrino de Texas, cuyo hijo se había ahogado en un estanque congelado bajo la supervisión de Margarita. El patrón se extendía a través de décadas y líneas estatales. Doctora Elizabeth Hawthorne, una psiquiatra forense, testificó sobre el perfil psicológico de Margarita. Exhibe rasgos psicopáticos clásicos, falta de empatía, sentido grandioso del yo, y la habilidad de manipular otros a través de encanto y engaño. Genuinamente cree ser superior a otras personas y tener el derecho de determinar quién vive o muere. El testimonio más dañino vino de las propias víctimas sobrevivientes de Margarita. Su hijo, Marco, ahora en sus 50s, describió años de tortura invernal disfrazada como construcción de carácter. Me encerraba en el garaje sin calefacción por días, alegando que me haría fuerte. Casi muero múltiples veces, pero ella dijo que eso probaba que era digno de supervivencia. Jennifer, hija de Margarita, testificó sobre abuso psicológico que acompañó la tortura física. Nos decía que si moríamos del frío, probaba que éramos débiles y lo merecíamos. Nos hizo creer que nuestra supervivencia dependía de su aprobación y que cualquier sufrimiento era nuestra culpa por ser inadecuados. El jurado escuchó grabaciones de las llamadas telefónicas de Margarita desde la cárcel, donde discutió sus planes de terminar lo que comenzó con Lucía una vez que fuera liberada.
Le había dicho a otra reclusa que los niños hoy necesitaban lecciones más fuertes que generaciones previas y que tenía métodos que harían que Lucía entendiera la realidad. La evidencia forense fue abrumadora. Muestras de suelo de la granja donde murió Dorothy contenían evidencia de ADN. Los documentos de seguro mostraron que Margarita había aumentado pólizas de seguro de vida en víctimas poco antes de sus muertes. Los registros médicos revelaron patrones de enfermedades relacionadas con hipotermia en niños bajo el cuidado de Margarita que se extendían 6 décadas. El jurado deliberó por 14 horas a lo largo de 3 días, cuando regresaron con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. 12 cargos de asesinato, intento de asesinato, poner en peligro a menores, robo de identidad y fraude. Margarita no mostró emoción. Miró fijamente hacia adelante mientras el juez la sentenció a muerte por inyección letal. Durante las declaraciones de impacto de víctimas, sostuve a Lucía mientras coloreaba tranquilamente en mi regazo, inconsciente de que la mujer que había tratado de matarla estaba enfrentando justicia. Los niños no necesitan entender el frío real, le dije a la corte. Necesitan entender el amor real y protección de personas que se supone deben cuidarlos. Raquel habló entre lágrimas sobre el hermano y bebé no nacido que Margarita había matado. Mi madre me enseñó que el amor era condicional a la obediencia, que los niños eran problemas por resolver en lugar de personas por atesorar. Tomó casi perder a mi hija para darme cuenta de cuán equivocado era eso. Emma Hartwell, ahora en sus 40, finalmente encontró paz después de décadas de culpa de sobreviviente. Tommy tendría 44 años hoy si Margarita no lo hubiera asesinado, dijo. Merecía crecer, tener una familia, experimentar calidez y amor. En cambio, murió aterrorizado, y solo porque un monstruo quería probar un punto sobre dureza. Las familias de otras víctimas de Margarita hablaron sobre décadas preguntándose por qué sus seres queridos habían muerto tan jóvenes, tan repentinamente, tan sospechosamente. La nieta de Margarita, de su primer matrimonio, ahora adulta, describió pesadillas que había tenido por 30 años sobre estar atrapada en lugares fríos y oscuros. La jueza Patricia Williams llamó a los crímenes de Margarita entre los más atroces jamás juzgados en esta corte, representando una campaña sistemática de terror contra los miembros más vulnerables de la sociedad. La jueza notó que Margarita no había mostrado remordimiento y representaba una amenaza continua para cualquier niño desafortunado de cruzar su camino. Margarita fue transportada al corredor de la muerte en la instalación correccional femenina, donde fue puesta en confinamiento solitario para su propia protección. Otras internas habían aprendido sobre sus crímenes contra niños y dejaron claros sus sentimientos. Incluso criminales endurecidas tenían líneas que no cruzarían. Sus apelaciones se arrastraron por 3 años, cada una rechazada por cortes superiores. Los nuevos abogados de Margarita argumentaron enfermedad mental, alegando que décadas de abuso habían distorsionado su juicio. Pero evaluaciones psiquiátricas revelaron una psicópata calculadora que había disfrutado infligir sufrimiento y no sentía remordimiento genuino. La apelación final fue rechazada por la Corte Suprema en una mañana nevada de enero. Margarita sería ejecutada dentro de 60 días. No sentí satisfacción en su muerte inminente. No traería de vuelta a sus víctimas ni borraría el trauma que había infligido, pero garantizaría que nunca más lastimara a otro niño. Margarita murió por inyección letal un jueves por la noche, atendida solo por un capellán de prisión y testigos requeridos. Sus últimas palabras fueron una queja sobre la temperatura en la cámara de ejecución siendo demasiado fría. Incluso enfrentando la muerte, permaneció obsesionada con infligir incomodidad en otros. La casa donde Margarita había criado a sus hijos fue demolida después de su condena. El lote permaneció vacío como si el suelo mismo recordara el sufrimiento que había ocurrido ahí. Raquel y yo plantamos un jardín conmemorativo ahí una primavera. Flores para Tommy y todas las otras víctimas que murieron por la crueldad de Margarita. Lucía se recuperó completamente de sus heridas físicas, aunque requirió años de terapia para procesar el trauma psicológico. Aprendió a amar actividades invernales como patinar en trineo y construir muñecos de nieve, entendiendo que el frío podía ser divertido cuando estabas apropiadamente vestida y tenías lugares cálidos a donde regresar. Raquel y yo reconstruimos nuestro matrimonio más fuerte que antes, unidos por la misión compartida de proteger a nuestra hija y sanar del trauma generacional. Tuvimos 2 niños más, un hijo llamado Tomás, en honor del hermano fallecido de Raquel, y otra hija que llamamos Esperanza. Nos mudamos a Arizona, donde los inviernos eran suaves, y Lucía podía jugar afuera todo el año sin miedo. El calor nos ayudó a todos a sanar física y emocionalmente. Lucía creció en una niña confiada y amorosa que confiaba en que sus padres siempre la mantendrían segura. Emma Hartwell se volvió una amiga cercana de la familia. Su valor al hablar había salvado la vida de Lucía y expuesto las décadas de asesinato de Margarita. Había cargado culpa sobre la muerte de Tommy por 40 años, pero testificar finalmente le dio paz y cierre. El caso inspiró nueva legislación, requiriendo verificaciones de antecedentes para derechos de visitación de abuelos y reporte obligatorio de muertes sospechosas, involucrando miembros familiares. Los crímenes de Margarita habían revelado vacíos en el sistema que permitían a depredadores esconderse detrás de relaciones familiares. Raquel se volvió defensora de sobrevivientes de abuso infantil, hablando en conferencias sobre reconocer patrones generacionales de trauma. Ayudó a establecer grupos de apoyo para adultos que habían sobrevivido a abuso infantil, creando las redes de seguridad que nunca había tenido al crecer.
La Fundación Margarita Cross fue establecida para ayudar sobrevivientes de violencia familiar y financiar investigación en detectar patrones de abuso que se extienden generaciones. Emma sirvió en la junta junto con varias otras víctimas sobrevivientes de Margarita que habían encontrado fuerza en decir su verdad. En noches frías de invierno, cuando la nieve cae afuera de nuestra cálida casa de Arizona, a veces pienso en esa noche que encontré a Lucía azul y congelada, pero en lugar de desesperación, siento gratitud por mis instintos que la salvaron, por el valor de Emma al decir la verdad, y por la fuerza que encontramos para romper un ciclo de violencia que había reclamado vidas por 6 décadas. Lucía ahora tiene 9 años, saludable y cálida, rodeada por personas que morirían antes de dejar que alguien la lastimara. Ama los días de nieve cuando visitamos parientes en el norte, segura en el conocimiento de que el frío es temporal y la calidez siempre está esperando. Construye muñecos de nieve con sus hermanos menores y les enseña sobre mantenerse seguro en clima invernal, transmitiendo protección en lugar de trauma. La lección final de Margarita estaba equivocada. Los niños no necesitan entender el frío real, necesitan entender el amor real, la seguridad real, y que son atesorados exactamente como son. El ciclo de violencia que había consumido a la familia de Margarita por generaciones terminó con nosotros, reemplazado por calidez, protección y la fiera determinación de asegurar que ningún niño jamás volviera a sufrir en nombre de construir carácter a través de crueldad.